Hola, buenas tardes a todos. Gracias a todos por asistir a estas jornadas. Se dice con razón que la ciencia adapta sus leyes a la realidad y la ideología adapta la realidad a sus leyes. Hoy por hoy, nadie puede afirmar que nuestras leyes estén dirigidas a garantizar las libertades individuales. Por el contrario, estas se han convertido en verdaderas herramientas de control social que han convertido al ciudadano en un sujeto ahogado en su propia vida. Es como si el legislador renegara de la naturaleza humana, de su realidad, para proteger de manera implacable intereses de un supuesto orden mayor. Occidente está perdiendo el rumbo de su propia historia y sus instituciones públicas parecen ayudar a ello. No obstante, cada vez son más las voces en Europa y en América que llaman a la acción colectiva para corregir esta deriva. Como parte de ese movimiento social emergente, el Grupo de Acción Política se dispone a la preparación de este evento para enmarcar esa acción colectiva en los principios de libertad, lealtad y verdad. No se puede negar que el insignificante papel de la actual cultura española en Occidente tiene su origen en el bajo perfil de nuestras instituciones, las cuales están dirigidas por pseudoideologías de naturaleza oportunista que no permiten el desarrollo de un conocimiento científico que consuma recursos humanos o financieros, sino es para la mayor gloria de los detentadores del poder político. Todo lo que interfiera en este último propósito será removido y sustituido por un elemento afín a su causa. Este mecanismo de autoorganización institucional es lo que lleva indefectiblemente al totalitarismo. Este año, en el tercer encuentro para la libertad política, analizamos dos aspectos de enorme trascendencia social en dos coloquios consecutivos. El primer coloquio abordará el progresivo desmantelamiento de la agricultura, ganadería y pesca española en favor de otros intereses corporativos, un desmantelamiento sistemático que sigue un plan establecido y que los ponentes de este coloquio explicarán detalladamente de modo que podamos entender qué fines persigue y qué consecuencias acarrea para nuestra sociedad. El segundo coloquio analizará la libertad de pensamiento como expresión de salud mental. En un tiempo de sobreexposición informativa con una simultánea y adictiva dependencia tecnológica, las relaciones sociales se empiezan a resentir con una especie de agotamiento mental del individuo. Los ponentes en este coloquio abordarán este problema combinando la visión clínica y jurídica de la libertad de pensar por uno mismo. Un año más, todos estamos invitados a este encuentro y los organizadores de este encuentro, el presente ciclo de coloquios está organizado por un grupo de personas que nos autodenominamos Grupo de Acción Prepolítica. Es de acción porque se propone actuar en el ámbito de la cultura política sin más objetivo que aportar a la sociedad española un pensamiento que se enfrenta al actual sistema de partidos estatales, proponiendo como alternativa un verdadero sistema democrático. Es prepolítico porque la única vocación de sus miembros es la de conquistar mediante la acción cultural, sustentada únicamente por sus propios recursos, la libertad política colectiva. Y quiero pasar a presentaros al primer tándem de ponentes que van a abordar la Agenda 2030, un crimen contra el campo
y la salud. La primera ponente es Cristina Armas. Ella es abogada especializada en Derecho Civil y Derechos Fundamentales. Ejerce como abogada desde el año 2003. Desde septiembre del 2021 es la cabeza visible de la plataforma ciudadana Canarias Despierta y Unida, fundada por varios ciudadanos para la defensa de los derechos y libertades durante la crisis sanitaria del COVID-19. Más allá del COVID, desde la plataforma se promueve y se divulga información sobre los peligros y objetivos reales que esconde la Agenda 2030. Un aplauso. El segundo ponente es Víctor Viciedo, que es agricultor. Víctor Viciedo es un destacado agricultor de la provincia de Castellón, especializado en la producción de naranjas, mandarinas y aguacates. Su compromiso con el sector agrario lo ha llevado a ocupar diversas posiciones de liderazgo. Actualmente es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, una organización que lucha por los derechos y la independencia de los agricultores. En sus inicios fue portavoz del SOR Rural. Durante su formación, una plataforma clave en la defensa de los intereses rurales. Además, se desempeña como vicepresidente de la Asociación Comarcal de Pozos de Riego de Castellón y preside la Asociación de Pozo Mano a Mano. Es coautor del libro La tradición europea, una obra que critica las políticas europeas hacia el sector agrícola y también contribuyó a la geoingeniería, un extraño pacto de silencio, donde aborda temas de manipulación climática. Su voz se ha hecho escuchar a través de sus artículos en medios como el Club de Opinión Jaime I y la desaparecida Tribuna de España. Además, es presentador del programa La Nostra Agricultura en MediTV y colaborador habitual en programas de agricultura en Radio Vilarreal, donde continúa defendiendo y promoviendo los intereses de la agricultura. Y el tercer ponente, Iván Avalós, también es agricultor. Iván Avalós es agricultor y productor de vino en La Rioja, reconocido por su activismo político. Durante la vida de don Antonio García Trevijano Forte, jugó un papel crucial como coordinador de redes en el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC. Es cofundador de Debates Abiertos TV, un canal de YouTube dedicado a temas políticos, económicos y otros asuntos de interés público, donde se denuncia abiertamente la corrupción del Estado de partidos en España. También ha publicado artículos en la web Yo me abstengo y esta web está centrado en la difusión de la idea de que en España no hay una democracia. En 2024 participó activamente en las protestas del sector primario, documentando y difundiendo en vídeo las movilizaciones en su región. Ese mismo año lanzó su propio canal de YouTube llamado Rebelde con Causa, donde continúa explorando y denunciando las injusticias sociales y políticas en España. Vamos a dar paso a un vídeo.
proyectan miles de hectáreas de huertos solares, con secretismo por parte del ayuntamiento. Mismo modus operandi. Comenzamos a observar un plan que no se queda en Toledo, es toda España. Y para llevarlo a cabo, tienen que destruir la tierra fértil. Para poder llevar a cabo esta megaplanta fotovoltaica, o estas, tienes que quitar entre 20 y 30 centímetros de capa de tierra fértil. Están quitando el humus de las tierras en los lugares donde están poniendo huertos solares. La tierra queda totalmente compactada. Cuando hay lluvias, el agua va a los caminos. En este caso, el agua iría a la carretera de Salamanca, una carretera muy transitada que, si hay lluvias muy fuertes, quedaría totalmente anegada. ¿Y quiénes son los responsables? Que es que esto ha sido nuestra sudor, nuestra lucha, nuestra ilusión y nuestro dinero también lo hemos metido aquí, porque aquí tengo pues 2 sondeos hechos, gomas de riego, los árboles, pues todo. Y ahora que empiezan los árboles a producir, pues me encuentro que ya está, pues que me sacan en el boletín y no sé qué va a pasar de mi vida, ni qué es de mi vida. El macronegocio de los aerogeneradores, la llamada energía eólica verde. Y mucho dinero fresco. Yo recuerdo que sobre todo al principio de Zapatero, porque a mí me lo propusieron en su momento, una persona, era un dineral. O sea, esto lo compensabas en el primer año invirtiendo en estas cosas. Después ya fue un poco más complicado, pero al principio, la gente que invirtió en esto al principio, ha estado absolutamente forrada con estas cosas. Bueno, entre otras cosas, Iberdrola, los Iberdrolas de turno, Endesa y esas cosas que son los principales, y los comisionistas del gobierno. Esta semana los derechos de uso del agua han empezado a cotizar en el mercado de futuros del Nasdaq, como ya lo hace, por ejemplo, el petróleo, el oro o el trigo. Es una salida a bolsa con cierta controversia entre quienes creen que logrará un uso más eficiente de ese recurso y quienes temen que la base de la vida en la tierra quede en manos de la especulación de los mercados financieros. Lo último, y ya demencial, es el derribo de presas, de pantanos, de aludes, cuando aseguran una y otra vez que estamos en sequía. Y lo que esto encierra es escasez y privatización de un bien básico. Yo, con el sistema de riego que tenía instalado, cuando me vinieron a hacer la revisión, me decían que yo, que estoy captando agua de la lluvia, que mi agua no puede ir directa así para mis cultivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice, tienes que meter un agua adaptada para el riego, un agua que esté clorada, que esté purificada. Y dije yo, pero entonces el agua de la lluvia que nos está cayendo encima todos los días a todos los cultivos no nos vale. Pues supuestamente no les valía. Agencia Estatal de Meteorología, que junto con los medios de comunicación se han empeñado en infundir terror con la meteorología. Our food systems are harming the health of people and planet. Food systems contribute to over 30% of greenhouse gas emissions and account for almost 1/3 of the global burden of disease. Transforming food systems is therefore essential. By shifting towards healthier, WHO is committed to supporting countries to develop and implement policies to improve diets and fight climate change. I'm therefore very pleased that over 130 countries have signed the COP28 UAE Declaration on Climate and Health. Together, we can protect and promote the health of both people and planet. En Dinamarca, más de la mitad de la superficie está dedicada a la agricultura. El sector representa un significativo 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el nuevo acuerdo, los agricultores daneses deberán adoptar métodos más respetuosos con el clima si quieren evitar pagar por sus emisiones de CO2. Estamos hablando de un impuesto climático, un experimento histórico. Somos el único país del mundo que quiere gravar las flatulencias y eructos. Yo siempre he sido contrario a formar parte de la Unión Europea. Ya lo comenté, el gran primer pago que tuvimos que efectuar fue el cierre de la industria y de las minas, lo que favoreció indudablemente a Alemania.
Yo pienso que en Europa los únicos que están ganando es Alemania, que tiene vendido su producción a todos los países que estamos dentro de la Unión Europea y que los demás vamos en declive total. Alemania nunca cerró realmente las minas. Podríamos competir perfectamente con China y con Estados Unidos. Si España, en vez de coger el error ese de venderse a la Unión Europea, porque fue una venta, nos vendieron la industria, nos vendieron el comercio, nos vendieron todo se vendió, todo. Y a saldo, a precio de saldo. Las protestas, que empezaron en Francia hace 2 semanas, han generado una ola de manifestaciones en países de toda Europa, con reivindicaciones compartidas, pero también algunas diferencias. Desde muy temprano los granjeros bloquearon las autopistas de los Países Bajos. Con sus tractores se dirigieron a La Haya para exigir un trato más justo. Crisis agrícola en la UE. Las manifestaciones van aumentando en toda Europa. Los agricultores han salido a la calle y cortado carreteras en protesta contra las medidas en el sector de la Unión Europea. Todos a una. El campo español saldrá cada semana a la calle en las comunidades autónomas a partir del próximo viernes. Cientos de tractores toman el centro de Madrid. Esta que ven es imagen en directo que nos llega ahora mismo desde Bruselas. Hasta allí, hasta el corazón del barrio comunitario, han llegado 1.300 tractores y unos 6.000 agricultores de distintos países, de Bélgica, España, Francia, Italia. Quieren que las instituciones europeas escuchen su protesta. ¡El campo unido jamás será vencido! ¡El campo jamás será vencido! ¡El campo unido jamás será vencido! ¡El campo unido jamás será vencido! Yo quiero hacer una pequeña corrección a mi presentación, y que me has dicho que soy activista político es una palabra que no me gusta, el activismo. Aquí yo creo que no hay activismo. El activismo está hecho para aquellas ideologías obsoletas que intentan llenar de actividad algo que no lleva a ninguna parte. Como por ejemplo el movimiento republicano por parte de gente confesa juancarlista. Eso es activismo, es postureo, ¿no? Aquí en mi caso, yo siempre abogo por una actividad como esta, que es una actividad cultural y política, ¿por qué no? Entonces, simplemente quería hacer esa matización. Habíamos quedado en que iba a empezar Cristina, así que ella va a iniciar el coloquio. Bueno, pues buenas tardes a todos por asistir a este acto y gracias a la organización por haberme invitado. La verdad que es un placer volver a estar en Málaga. Ya tuve la oportunidad de estar el año pasado aquí, estuve como público y la verdad que el año pasado cuando vine pues no esperaba estar como ponente. La verdad que muchas gracias por pensar en mí. La Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene tantos tentáculos que es imposible, si fuéramos a hablar de todos los tentáculos de la Agenda 2030, podríamos estar horas aquí. Entonces yo simplemente voy a dar unas pinceladas de algunas cuestiones que yo considero relevantes. Para aquellos que todavía no sepan, no hayan oído hablar de lo que es la Agenda 2030, la Agenda 2030 es un plan de acción, una hoja de ruta que se aprueba en 2015 en Naciones Unidas y cuyo promotor máximo es el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, a la cabeza con Klaus Schwab, y cuyo lema principal, que supongo que habrán escuchado en más de una ocasión, es "no tendrás nada y serás feliz". Y el símbolo es un pin de colorines que nuestros políticos en España llevaban orgullosamente en la solapa hasta hace poco tiempo, hasta que los ciudadanos empezaron a investigar y a saber qué era eso de la Agenda 2030. Entonces, hasta el rey lo llevaba, pero ya como que no les hace mucha gracia llevar el pin y se lo han quitado todo. Entonces, esta agenda, que es totalmente antidemocrática desde mi punto de vista, porque nadie la ha votado, nadie la ha decidido, a los ciudadanos nunca nos han preguntado si la queríamos o no la queríamos, y en España fue Mariano Rajoy el responsable en el año 2015 de adherir el país a esta Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible que a priori te lo pintan muy bonito, con unos dibujitos y unos colores,
Entre los objetivos se encuentra el fin de la pobreza, erradicar el hambre en el mundo, garantizar una salud y una educación de calidad, tomar medidas urgentes contra el cambio climático. Todo eso, como les digo, a priori pues suena muy bonito, muy loable, y hay mucha gente que además no entiende que pueda haber ciudadanos que estén en contra de eso. El problema es que una cosa es lo que ellos venden y otra cosa es la realidad que hay escondida detrás de la Agenda 2030. Y lo que se persigue, en realidad, son otros objetivos que no son nada beneficiosos para nosotros. Entre ellos, pues, el control total de la población mediante la identificación digital, el dinero digital. Vean cómo están insistiendo tanto, hay que eliminar el dinero en efectivo, hay que eliminar el dinero en efectivo, porque eliminar el dinero en efectivo supone perder una parcela de libertad de las pocas que nos queda. El control biométrico, las cámaras, se darán cuenta cómo están utilizando las zonas de bajas emisiones para la implantación de cámaras en todas las ciudades. Eso es con el objetivo único de controlar, no tiene nada que ver con el cambio climático. También pretenden destruir la economía. Dentro de la economía, destruir, de lo que vamos a hablar hoy aquí, el sector primario. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tengan que depender de una renta universal básica. Otro de los objetivos que puede sonar, yo entiendo que puede sonar a una teoría de la conspiración, pero yo siempre digo que se fijen en las políticas que se van implementando en los países, especialmente en España. Uno de los objetivos de esa Agenda 2030 también es la reducción de la población, porque los ingenieros sociales que están detrás de esta Agenda 2030, los que se la han inventado, la han creado, consideran que el ser humano es malo para el planeta. Por eso siempre repiten los mantras de que somos demasiados, somos muchos, no va a haber recursos para todos, y son los mismos que han inventado también la teoría del cambio climático antropogénico, que también la nombraré un poquito más tarde. Otro de los objetivos es el transhumanismo, cuyo protagonista principal es Elon Musk, el dueño de Twitter y de Tesla. Tiene una empresa además que creo que se llama Neuralink, porque este señor está obsesionado con implantar un chip en el cerebro, igual que Klaus Schwab. Y otro de los objetivos es establecer un nuevo orden mundial, es decir, eliminar los estados como los conocemos, como entes soberanos e independientes. En definitiva, lo que se pretende es establecer una dictadura global. Si bien hasta 2020 muchos de nosotros, por lo menos yo, nunca había oído hablar de la Agenda 2030, creo que ahora mismo no hay lugar a dudas de que el COVID-19, la crisis sanitaria del COVID-19 fue un catalizador para acelerar la implantación de la Agenda 2030 en Occidente, en Europa y especialmente en España. Si creen que todo esto suena, como les digo, a conspiraciones, hay un vídeo de Pedro Sánchez de abril del 2020 donde dice: esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace años. El cambio hacia formas de producción y consumo compatibles con la respuesta a la emergencia climática. El cambio acelerado hacia la digitalización y automatización. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales. Hay también otro vídeo de María Jesús Montero, de mayo de 2020, donde hablaba abiertamente de nuevo orden mundial. Como les digo, a raíz del COVID-19 se acelera todo y por eso muchos ciudadanos también han despertado, y en España se empiezan a aprobar muchas leyes bajo el paraguas de la Agenda 2030. Se aprueba la Ley de Educación en el año 2020, a través de la cual se introduce directamente la Agenda 2030 en el currículum escolar, hasta tal punto que si cogen los libros de sus hijos podrán ver el pin de colorines y podrán ver cómo exigen a los niños los objetivos de desarrollo sostenible que hay que ir alcanzando cada 3 meses, es decir, adoctrinamiento puro y duro. Se aprueba también la Ley del Cambio Climático en el año 2021, que es la responsable de las zonas de bajas emisiones. Se aprueba la Ley de Eutanasia en el año 2021, la Ley del Aborto en el año 2023 y la Ley Trans en el año 2023. Yo no creo en las casualidades y a finales del 2019, casi al mismo tiempo que el COVID, surge el Pacto Verde Europeo, que es una de las cuestiones principales que nos trae hoy aquí.
El Pacto Verde Europeo surge en el seno de la Comisión Europea y es una hoja de ruta, también es un paquete de iniciativas políticas que tiene como objetivo principal convertir la Unión Europea en el primer continente climáticamente neutro, garantizando que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Y me llamó la atención, por ejemplo, que en la nota de prensa de la Comisión Europea del 11 de diciembre del 2019, donde se presenta este Pacto Verde Europeo, se diga que eso se va a hacer mejorando la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Siempre ponen la salud como pretexto, ¿no? Todo lo que ellos hacen siempre es por nuestro bien, eso siempre. También me llamó la atención que en la web de la Comisión Europea se señale que el Pacto Verde Europeo es nuestro salvavidas para salir de la pandemia del COVID-19. ¿Y qué tendrá que ver el COVID-19 con el Pacto Verde Europeo? Porque así, a lo mejor a priori, pues no tiene relación, pero sí la tiene, porque ellos crean un problema y después te dan la solución. Los mismos que te crean el problema te dan la solución. Ellos primero crean el COVID-19, crean esa crisis sanitaria, la cual trae como consecuencia un daño económico a nivel mundial brutal, porque la economía prácticamente se cerró a nivel global, y entonces ellos después te dan la solución. ¿Cuál es la solución? Yo ahora, para que tú te recuperes de esa crisis económica a consecuencia del COVID, yo ahora te voy a dar fondos Next Generation, que es el dinero con el que están regando a todas las administraciones públicas en España para implementar la Agenda 2030. Y eso yo lo pude confirmar con la alcaldesa del pueblo en el que yo vivo. Un día me la encontré por la calle y le saqué el tema de la Agenda 2030 y me dijo, no, nosotros estás locas, nosotros no podemos dejar de implantar la Agenda 2030, es que si no dejamos de recibir dinero. Entonces, ese es el mecanismo de cómo funciona esto. Primero creo el problema y después te doy la solución. El Pacto Verde Europeo, al igual que el COVID-19, se basa en una falacia. En el caso del Pacto Verde Europeo, la falacia es la emergencia climática, la teoría del cambio climático antropogénico. En septiembre del 2023 hubo más de 1.600 científicos de todo el mundo, entre los cuales había 2 premios Nobel, que firmaron una declaración donde niegan la emergencia climática. No hay ninguna emergencia climática. Y a pesar de que no hay dicha emergencia climática, y a pesar de que el CO2 en la atmósfera es solamente un 0,04%, del cual al ser humano corresponde solamente el 0,016%, es decir, a pesar de que estamos hablando de casi la nada más absoluta, ellos pretenden obligarnos a que tengamos que desplazarnos en patinete, en bicicleta, comer insectos, reducir la huella de carbono o vivir en ciudades de 15 minutos, porque lo más importante es salvar el planeta. Una de las consecuencias, de las principales consecuencias de la Agenda 2030, en concreto del Pacto Verde Europeo, es la destrucción del sector primario. ¿Cómo se está destruyendo ese sector primario en la Unión Europea? Pues legislando cada vez, imponiendo leyes cada vez más restrictivas a los agricultores y ganaderos, de tal manera que a mayor regulación restrictiva, mayor coste de producción. Entonces, ¿cuál es el problema del que va a hablar mucho mejor después Víctor Viciedo? Que los agricultores y los ganaderos están en una situación tan asfixiante que cada vez la supervivencia es mucho más difícil. Pero es que, sin embargo, la pregunta del millón es ¿por qué esas políticas restrictivas climáticas no se aplican a países contaminantes como pueden ser China o India, o a países que compiten con productos españoles como puede ser Marruecos o Egipto? No, eso solamente en Europa. Salía en el vídeo Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, ese vídeo es de enero del 2024, donde atacaba directamente al sector primario. Y decía, si no les dio tiempo de leer el vídeo, decía: los sistemas alimentarios contribuyen al 30% de emisiones de gases de efecto invernadero. Si hay alguien en la sala que esté preocupado por los problemas que los sistemas alimentarios tienen
en el cambio climático, no se preocupen, que Salamanca va a ser la primera, va a ser la ciudad que va a albergar la fábrica más grande de insectos, es decir, donde haya una buena ración de insectos, que se quite el jamón de Guijuelo. Todo sea por el bien del planeta. En cuanto a las leyes derivadas del Pacto Verde Europeo, tenemos que hablar, como no, de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Esa ley es a nivel de la Unión Europea. Esa ley lo que busca, el trasfondo de esa ley, es limitar los espacios donde los agricultores puedan cultivar. Pero, sin embargo, esa ley no tiene el más mínimo reparo en si quiere deforestar 1000 hectáreas, como está pasando en Teruel, en el maestrazgo de Teruel, se van a deforestar 1000 hectáreas para instalar 20 parques eólicos y fotovoltaicos. Para eso, la Ley de Restauración de la Naturaleza no tiene ningún problema. Al igual que tampoco lo tiene, como vimos en el vídeo, para destruir presas y azudes. España es uno de los países de la Unión Europea donde más presas se han destruido. En el año 2021, 108, y en el año 2022, 148. Por suerte, esta ley de restauración de la naturaleza ahora mismo está impugnada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está pendiente de que se resuelva el recurso de anulación, creo que lo presentó Austria, y por lo tanto es posible que no llegue a nada. Esperemos por el bien de los ganaderos y los agricultores. Otra de las leyes importantes que quería comentar es la Ley del Cambio Climático, esta a nivel de España, la Ley 7/21 de 20 de mayo, que es la responsable de introducir las zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones son la antesala de lo que ellos quieren llegar, que son las ciudades de 15 minutos. En las zonas de bajas emisiones lo que pretenden es prohibir en aquellas ciudades de más de, lo habrán visto porque se oye mucho últimamente en los medios de comunicación, pretenden prohibir en aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes, prohibir la circulación de vehículos diésel y gasolina. Como les digo, en las noticias últimamente hemos oído hablar mucho de las zonas de bajas emisiones porque se han tumbado en varias ciudades ya, varios tribunales superiores de justicia han tumbado las zonas de bajas emisiones, en Madrid, la última, Barcelona, Gijón, pero sí es verdad que yo creo que no se está yendo al fondo del asunto. Es más, los recursos se están ganando por motivos procesales, por motivos formales o porque no se están aportando informes sobre el impacto económico que esas medidas van a tener en los ciudadanos. Pero considero que es un error no ir al fondo del asunto, que es, en primer lugar, la estafa de la teoría del cambio climático antropogénico y, en segundo lugar, también se está pasando muy de puntillas por la vulneración de los derechos fundamentales, el derecho a la libre circulación y el derecho a la igualdad ante la ley y al no ser discriminado. Y para terminar, el último punto, porque evidentemente yo, como decía Umbral, yo vine aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí un poco a aportar el tema de la salud y Víctor la parte de agricultura. Les quiero hablar de los paralelismos que yo he visto, en mi opinión, entre el Pacto Verde Europeo y el COVID-19, porque como les decían antes en mi introducción, yo he llegado a toda esta historia después del COVID-19. Entonces, al igual que uno de los paralelismos entre el COVID-19 y el Pacto Verde Europeo es que con el COVID-19 se instauró una dictadura sanitaria con la excusa de un virus y ahora pretenden instaurar una dictadura climática con la excusa de que hay que salvar el planeta. En ambos casos, curioso, los médicos, que hoy estamos aquí en el Colegio de Médicos y no me puedo ir de aquí sin nombrarlo, en ambos casos, tanto en el COVID como ahora, los médicos están siendo una pieza fundamental. Yo diría que incluso cooperadores necesarios, no sé si por acción o por omisión, pero es evidente que han sido una pieza muy importante. Lo fueron en el COVID. Es evidente que si los médicos, los colegios de médicos hubieran denunciado desde el principio las medidas científicas, las medidas arbitrarias, el daño para la salud física y mental
que todas aquellas medidas estaban causando a la población. Si los médicos hubieran salido, los colegios de médicos lo hubieran denunciado, evidentemente la dictadura covidiana no se hubiera podido perpetuar 2 años como la tuvimos que sufrir, ¿no? Creo recordar incluso que solamente ha habido un colegio de médicos en España que en aquel momento llegó a denunciar incluso la situación tan inhumana que se dio a los pacientes que fallecieron en los hospitales. Vamos, dignidad humana cero. Solamente ha habido un colegio de médicos en España que denunciara aquello. Pues mira tú por dónde que en 2022, desde el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos, se lanza la Alianza contra el Cambio Climático, desde los colegios de médicos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de adoctrinar al sector y convencerlos, como salía antes en el vídeo, de que el cambio climático es el responsable de los problemas de salud que estamos viendo, ¿no?, desde 2021 y que seguimos viendo ahora mismo a nuestro alrededor. Curiosamente, ese 2022, también el Instituto Carlos III publicaba datos oficiales de un exceso de mortalidad en España de más de 30.000 personas sin causa conocida. Sin embargo, los colegios de médicos nunca han tenido el más mínimo interés en saber si ese exceso de mortalidad de más de 30.000 personas fue debido al cambio climático o, por contrario, fue debido a alguna sustancia experimental que se administró a la población. Si algo sacó a relucir el COVID-19, por lo menos para mí, fue darme cuenta de que vivíamos en una falsa democracia y de que la Constitución española era papel mojado. Hemos sufrido el mayor ataque a los derechos fundamentales por parte de las instituciones del Estado y ni siquiera tuvimos al Poder Judicial para que nos protegiera. El Poder Judicial siempre estuvo del lado de los políticos. Gracias al COVID-19 muchos ciudadanos nos dimos cuenta de que vivimos en un Estado fallido, evidentemente, y quiero recordar, porque no se nos puede olvidar, que no muchos, pero hubo ciudadanos en este país, que es que lo pienso y la verdad que cuesta creerlo, hubo ciudadanos en este país en 2020 que estuvieron en la cárcel. Estuvieron 1 mes en prisión provisional por saltarse el confinamiento. Un confinamiento que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 1 año y medio más tarde. 1 año y medio, necesitó 1 año y medio el Tribunal Constitucional para declarar que aquello era totalmente ilegal. Ese es el Estado fallido en el que nos encontramos. Estos 2 ejemplos, el COVID-19 y el Pacto Verde Europeo, también nos ayudan a entender cómo los Estados han ido perdiendo soberanía cada vez más en favor de organizaciones supranacionales. En el caso del Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea, y en el caso del COVID, la OMS. Las medidas ya no vienen de los Estados, las medidas ya vienen impuestas por esos organismos supranacionales a los que nadie ha votado y nadie ha elegido y no hemos tenido ningún poder de decisión sobre los mismos. Y esto trae como consecuencia que los ciudadanos cada vez estemos más alejados de la política y estemos más alejados, como les digo, de las decisiones relevantes que afectan a nuestros derechos fundamentales, a nuestra vida y a nuestra salud. Por eso, desde Canarias Despierta y Unida hemos llegado a la firme convicción, desde 2020-2021, de que la única herramienta que nos queda a los ciudadanos para defendernos en este Estado fallido es la desobediencia civil, y por eso es lo que promovemos nosotros como única herramienta de defensa. Y quiero terminar con un pequeño extracto de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 que dice: la desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de disidencia, debiendo ser admitida tal forma de pensamiento e ideología en el seno de una sociedad democrática. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo estoy convencido que aquí no hay absolutamente nadie que tenga que convencerle yo que estamos ante una conspiración auténtica. No somos conspiranoicos, estamos ante una conspiración auténtica. Y lo que tenemos que hacer al salir de aquí, obviamente, es difundir la ilógica que está ocurriendo en general, pero sobre todo en el campo. Yo creo que el sector primario es el mayor ejemplo, el mejor ejemplo de que no hay lógica absolutamente en nada de lo que están aplicando y que todo va en nuestro perjuicio. Y lo vamos a ir viendo ahora según lo voy a ir yo exponiendo. Bien, lo primero que vamos a ver son los datos. Ahí los tenéis. El sector primario está en una situación muy crítica. De hecho, yo creo que nos están sustituyendo los productos que vienen de fuera. Nosotros vamos abandonando, vamos retrocediendo, no hay relevo generacional, somos muy mayores, somos muy viejos ya los que nos dedicamos al campo y por lo tanto no hay futuro en el campo. Según nosotros alcanzamos cierta edad, abandonamos y solamente nos falta ya que nos compren las tierras para energías renovables. Ya, pues con eso ya lo tienes ya claro, ¿no? Lo sueltas y luego te aplicarán por ahí una ley de tiempos de Franco para quitarte las tierras, para expropiártelas. Bueno, pues ya veis ahí que son 75.000 las explotaciones que se han perdido desde el anterior censo. Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Y que hay 2.600 agricultores y ganaderos que abandonan su actividad anualmente por falta de rentabilidad, no por otra cuestión. Y la edad media de los agricultores en España son 60,4 años. 64 años en el caso valenciano, que estamos peor que nadie. Y ya en cuanto al mundo rural, pues en 1990 la mitad de la gente, la mitad de los españoles, vivían en zonas rurales, en pueblos. Hoy, ahí tenéis el dato, no llegamos al 16,24%. Y como dato de que estamos peor que en toda Europa, solamente un 3,8% son agricultores o ganaderos de menos de 35 años. Mientras que en la Unión Europea, como podéis ver ahí, son un 23%, que también es muy poco. En Europa están mal, pero nosotros estamos peor. Bien, y todo esto es debido al cambio climático, a la sequía, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo que reconocer que efectivamente los agricultores siempre sufrimos las inclemencias climáticas, pero las hemos sufrido desde mucho tiempo atrás, desde toda la vida, ¿no? Pero la realidad es esta. Los culpables, o el por qué está pasando eso, son por los acuerdos comerciales internacionales y también por las políticas verdes que, como decía Cristina, nos vienen del Green Deal, del Pacto Verde Europeo. Con respecto a los acuerdos comerciales internacionales, se está violando uno de los principios básicos de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea nace en 1958 con el Tratado de Roma, en 1959 se reúnen en Estresa los ministros de Agricultura y allí, en Estresa, se redactan los principios básicos de la política agraria común, que eran crear una unidad de mercado, un libre mercado europeo, una solidaridad financiera, es decir, creábamos un club y luego poníamos la cuota que teníamos que aportar al club y, por último, ¿qué servicio iba a dar al club? El servicio que iba a dar al club era la preferencia comunitaria, que los europeos, los agricultores y ganaderos europeos y pescadores, teníamos preferencia a vender en nuestro mercado. Y eso hoy ya no es así debido a los acuerdos comerciales internacionales que están violando la preferencia comunitaria. ¿Y cómo podemos evitarlo? Claro, un principio es como la Constitución española, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y tal. Bueno, pero tendrás que hacer una ley para que ese ciudadano tenga la vivienda, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. No se ha hecho ni una ley que diga que los ciudadanos o agricultores europeos tenemos preferencia en nuestro mercado. Es decir, pertenecemos a un club donde el de fuera
paga el café más barato y nosotros no podemos acceder a ciertos servicios del club como la piscina o el pádel. Algo así está pasando. Y entonces, ¿para qué narices queremos pertenecer a este club si la ventaja la tienen los de fuera? Porque nosotros tenemos que cumplir esas restricciones que nos vienen debido al Green Deal y, en cambio, los de fuera no tienen que cumplirlas. Luego, la preferencia la tienen los de fuera. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es darle carácter jurídico a la preferencia comunitaria. En eso es lo que nosotros, los agricultores independientes, a diferencia de las organizaciones agrarias, vamos a luchar por la preferencia comunitaria, vamos a luchar para que se haga una ley que impida estos abusos, estos acuerdos internacionales indecentes, porque son indecentes. No hay lógica a que el ciudadano europeo esté por debajo del ciudadano de fuera, que nos está pasando en todos los niveles, pero en agricultura más que en ningún lado. O sea, la preferencia la tienen los de fuera porque además los de fuera no son agricultores de Marruecos y agricultores de Sudáfrica o agricultores de Egipto, no. Son grandes corporaciones agroalimentarias que están produciendo en esos países para traernos con ventaja los productos aquí y sustituirnos a nosotros, que es lo que está ocurriendo. Bien, ¿y los culpables? Pues obviamente los culpables son las tres administraciones que nos están imponiendo esa maldita Agenda 2030, todas ellas. ¿A través de qué? A través de esas leyes que derivan del Green Deal, del Pacto Verde Europeo y sus dos estrategias, estrategia por la biodiversidad y estrategia de la granja a la mesa, que hablaremos después. Y también son culpables las OPAs, porque solamente piden ayudas, piden humo, piden parches, pero nunca piden cambios legislativos. Nunca piden que se derogue esa ley que nos está perjudicando. Nunca piden que se revisen los acuerdos de libre comercio y se extraiga de ellos la parte agrícola perjudicada. Y por eso hemos nacido los independientes, para pedir lo que toca. Porque con ellos, que están subvencionados, nunca vamos a llegar a ningún sitio, porque dependen de las subvenciones. Y nunca van a morder la mano que les da de comer, nunca van a ir contra sus políticas, nunca van a decir que la ley de la cadena alimentaria de prohibir la venta a pérdidas no es que no funcione, es que no puede funcionar en un libre mercado, porque si a mí me imponen un precio y me dicen, vamos a ver, tú para ganar dinero, tu mandarina es a 0,50, hombre, estupendo, vale, ¿quién me la va a comprar si de Marruecos o desde Sudáfrica llega a 0,35? Nadie, no me la va a comprar nadie. Eso no puede funcionar en la puñetera vida. Es un truco que se sacó Planas para sacarnos de las manifestaciones. Bien, ¿y quién es culpable también? El ciudadano y especialmente el mismo agricultor. Fuimos los últimos, estamos peor que nadie, y fuimos los últimos en salir en Europa. Y salimos porque toda Europa estaba en la calle, cuando estamos peor que nadie. Tendríamos que estar en la calle continuamente y ahora nosotros tenemos la intención de volver a sacar al agricultor a la calle en diciembre. Veremos cómo vamos a fracasar, no nosotros. Va a fracasar el agricultor que no venga y va a fracasar el ciudadano que no venga, porque la alimentación es de todos. Controla la alimentación y controlarás a las gentes. Henry Kissinger, un psicópata. Sigamos. Bien, es la primera vez que en una charla de agricultura pongo esta transparencia, que la he sacado obviamente de internet, había muchas, Esta es la pirámide del dominio mundial, ¿vale? Y que obviamente sobre dominio mundial hay gente que sabe mucho más que yo, como Cristina Martín, que fue el año pasado, ¿no?, cuando estuvo aquí, ¿no? Bien, pero yo quiero que os fijéis en lo que ahí hay, ¿no? El eslabón de abajo estamos nosotros, los ciudadanos. ¿Quién está en el siguiente eslabón? En el siguiente eslabón está lo que nosotros creemos que es lo más poderoso, los gobiernos. Y ahí incluyo a la Unión Europea. ¿Y qué es lo que tenemos en el tercer escalón? En el tercer escalón tenemos a las grandes corporaciones, a los fondos de inversión, tenemos a las grandes empresas, a las multinacionales, que son las que a través de sus lobbies dominan a los políticos. Vosotros sabéis que en la Comisión Europea hay
25.000 lobistas registrados, 25.000 lobistas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es influir sobre los comisarios y sobre los directores generales de la Comisión Europea para que las leyes les favorezcan. Y muchas veces las leyes las hacen ellos. Las votará el Parlamento, el Europarlamento, pero ¿quién hace las leyes? ¿Quién hace los acuerdos? La Comisión Europea. Ya sabéis que más o menos la estructura es el Consejo de Europa, y que tiene también el Consejo de Ministros, que es donde están los primeros ministros y presidentes del gobierno, que son las que toman las grandes líneas de decisión. Luego está quien hace las leyes, que no es democrático porque nadie les ha votado, que es la Comisión Europea, y sobre los que están influyendo todos estos buitres para conseguir que las leyes les favorezcan. Y por último tenemos al Europarlamento, que lo que hace es poner alguna enmienda a lo que ha elaborado la Comisión Europea y votar que sí o que no, pero que ya veréis las mafias que existen sobre todo esto. Y bien, y de ahí para arriba, ¿qué tenemos? El sistema financiero. Bancos de primer nivel, bancos de segundo nivel, el Fondo Monetario Internacional, los bancos mundiales y, por último, en la cúspide, todo esto es lógico. Es que lo pensáis y dices, es que no puede ser de otra manera. ¿Quién domina el mundo? El sistema financiero. Es que no lo domina nadie más. Y por supuesto que arriba de todo están los que más dinero tienen. Los Rothschild, los Rockefeller, los Blaumbur, yo qué sé. Hay un montón de familias y de gente que tiene un montón de dinero y que tienen ellos más dinero que todo el resto del pueblo junto, ¿no? Porque uno dice, no, hombre, vamos a ver los fondos de inversión, yo tengo un fondo de inversión, yo estoy invirtiendo en un fondo de inversión. Pero tú no eres nadie, y aunque haya muchísima gente invirtiendo en ese fondo de inversión, al final BlackRock y Vanguard, los que más dinero tienen son esa gente que está allá arriba y que lógicamente va a marcar las reglas del mercado y dominan la sanidad, dominan la educación, dominan las farmacéuticas, la industria, los medios de comunicación, lo dominan todo. ¿Y cómo lo dominan? Pues bueno, ya sabéis que ahí entramos en la conspiración del Club Bilderberg, que sabe mucho más Cristina, y también te lo has nombrado tú, el Foro Económico Mundial, el FEM. En valenciano, FEM significa estiércol, mierda, pues el Foro Económico Mundial. Bueno, pues nada, no pases, no. Nos detenemos entonces en el tercer nivel, ¿no? Los que están dominando Europa. Esos son los que están dominando Europa a través de sus lobbies. Y esos son los que hacen que se firmen esos acuerdos comerciales que les van a favorecer. Y hay que saber diferenciar el primer nivel, porque muchas veces dicen, no, esto es el capitalismo, es que eso es el libre mercado. No. El libre mercado y el capitalismo están en el primer nivel, somos nosotros. Todos tenemos algún negocio, no todos, pero algunos tenemos algún negocio. Y hay empresas pequeñas y todos juegan la misma baraja, todos juegan las mismas cartas. Tenemos las mismas leyes, los mismos salarios, en fin, la misma moneda. Jugamos con las mismas cartas en una justa y libre competencia. Luego, no se trata de ir contra el libre mercado, no es un problema del libre mercado, como muchas veces se dice, es un problema del libre comercio, que de libre no tiene nada. Es una imposición de esas gentes, de esos poderes económicos, esas multinacionales, que en esos acuerdos comerciales, pues en Europa se ven favorecidas todo lo que son la industria, las farmacéuticas, la agroquímica, etcétera, etcétera, y luego se ve favorecido también las grandes corporaciones agroalimentarias que producen en esos países donde la mano de obra es muy barata y donde no hay apenas impuestos y donde la moneda se devalúa y tienen unas ventajas enormes. Y eso se llama libre comercio internacional y nos llegó a través de los acuerdos del General Agreement on Tariff and Trade, que hasta la octava ronda, la de Uruguay, nunca tocó la alimentación porque era algo estratégico. Y es que es lógico que la alimentación no se puede tocar, porque un país no se puede quedar sin agricultores. El día que le falle la importación de productos vamos a pasar hambre. Luego, por eso nunca entraba la alimentación y al final, en esa reducción de aranceles,
y de libre comercio internacional, el General Agreement on Tariff and Trade, los acuerdos internacionales de reducción de aranceles y de comercio, metieron a la alimentación y a partir de ahí empezaron todos los acuerdos comerciales internacionales formando o creando la Organización Mundial del Comercio como árbitro. Bien, sigamos. Bueno, y la otra parte de la charla la voy a dar con respecto a esto. Tampoco nunca he dado una charla de agricultura así, pero creo que es bueno que veamos esa relación que existe entre los objetivos de desarrollo sostenible y lo que nos está pasando en la agricultura, que no tiene ninguna lógica. Y lo primero que vemos es agua limpia, qué bonito, ¿no? ¿Quién no quiere el agua limpia? ¿Y qué está diciendo realmente en Europa el agua limpia? El agua limpia lo que está diciendo es que los agricultores estamos malgastando el agua. ¿Cómo que malgastamos el agua si es agua para comer? Si es lo más vital, primero está el agua para beber, luego el agua para comer, luego efectivamente agua para producción eléctrica, luego agua para otros servicios, pero primero es el agua para beber y luego el agua para comer. Bueno, pues están diciendo que nosotros malgastamos el agua, que por lo tanto tenemos que disminuir regadíos. En España no hay falta de agua, hay muchísima agua en el subsuelo. Lo hemos experimentado nosotros este verano, que en la Comunidad Valenciana teníamos una sequía bestial. Y desde luego no va asociado cambio climático a sequía, como nos están diciendo. Eso es una barbaridad. A mayor calentamiento global, mayor evaporación, a mayor evaporación, más lluvias. O sea que eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo no sé si hay manipulación climática o no la hay. Todo parece que sí, por los indicios, pero no voy a entrar ahí. Simplemente que no es lógico que nos digan que el calentamiento global nos lleva a una sequía. Bueno, pues con esa sequía hemos tirado de los pozos, que tenemos muchos pozos, y los pozos no han bajado de nivel. Estamos todo el verano tirando de los pozos y los pozos no han bajado de nivel. Luego, señal de que no hay ningún problema con el agua. Y ya lo dice se llama Turón, de apellido, ahora no recuerdo el nombre, en Murcia, que es un ingeniero que dice que en Murcia hay agua bajo el suelo, pero a punta pala. ¿Vale? Luego, no hay problema con el agua. Quieren generarnos problemas con el agua, está cotizando en bolsa y lo que quieren, obviamente, es hacer negocio con el agua. Y ese negocio del agua va íntimamente ligada con las placas fotovoltaicas, con lo que nos van a poner de plantas de hidrógeno verde, con las plantas de centro de datos, etcétera, etcétera. El agua la quieren para eso, no la quieren para que nosotros reguemos. Y por eso nos van a poner todas las dificultades habidas por haber. Y nos están diciendo no solamente que abusamos del agua, sino que la ensuciamos. La ensuciamos con nuestros fertilizantes y con nuestros fitosanitarios. Y eso es falso. Eso es falso porque lo que han hecho es bajar el umbral que es apto para beber el ser humano en cuanto a nitratos, en cuanto a los nitratos que pueda tener el agua. Y entonces, obviamente, si tú lo bajas el umbral te da más contaminación, ¿no? El siguiente es la energía asequible y no contaminante. Eso está íntimamente ligado a la agricultura porque a través, como han dicho antes, de la Ley de Restauración de la Naturaleza, en zonas protegidas se están poniendo energías renovables. Además, se declaran bien de interés común y como son un bien de interés común, se puede expropiar. Entonces harán contratos de alquiler, de compra-venta, pero al final va a terminar todo en expropiación a los agricultores a un justiprecio marcado por las autoridades. Así es como va a terminar. Y estas energías renovables son intermitentes. Estas energías renovables no son la solución en absoluto. Ya está aprobado el quitar las centrales nucleares en España de aquí al 2035, las 7 centrales nucleares que tenemos. En Europa se está apostando por la energía nuclear y por las centrales nuevas que refrigeran con sales de flúor. Las de sales de flúor, cuando se refrigera por agua, lo que ocurría cuando se superaban los 3000 grados es que se disociaba el oxígeno con el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, que era más liviano, subía. Y al bajar podía generar explosiones al juntarse con el oxígeno, porque el hidrógeno es muy explosivo.
Bien, pues ese accidente, que era el único que podía ocurrir, pero que las centrales nucleares nuestras tenían una seguridad abismal y que era remoto que eso pudiera ocurrir, y que de hecho solamente ha pasado en Chernobyl por un mal mantenimiento, pero que ni siquiera pasó en Fukushima, pues ahora con estas de sales de flúor que ya hay una en Japón y que ya están desarrollándose en Dinamarca, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, nosotros no vamos a apostar por esa tecnología, vamos a apostar única y exclusivamente por las energías renovables. Y el día que no haya viento y no haya sol, porque es de noche, ese día va a cascar la electricidad y no habrá energía en la red, porque no hay acumuladores que puedan tener esa cantidad de energía. Estamos apostando por una energía que no sirve, que no vale, que es un fraude, que además no es sostenible porque la están poniendo en zonas agrícolas y los árboles, todos lo sabéis, captan CO2. ¿Lo que me estás diciendo? ¿Que el CO2 es el culpable del cambio climático y ahora quitas árboles, olivos centenarios o naranjos para poner placas fotovoltaicas? En la provincia de Castellón tenemos 64 proyectos. De los 64 proyectos, todos van en zonas agrícolas. Y en zonas de regadío, la mayoría, porque quieren el agua. El siguiente... El siguiente es la producción y consumo responsable. Qué bonito también, ¿no? Tenemos que ser responsables en la producción, pero también en el consumo. Ojo, y la carne mata, ¿eh? La carne es muy mala para tu salud. Y la carne, por supuesto, contamina. Lo hemos visto ahí, las vacas, lo que contaminan con el metano. Vamos a ver si es un ciclo. Es el ciclo del carbono. Las vacas que comen o los animales de granja, ¿qué es lo que comen? Lo que comen es hierba. ¿Y la hierba de qué está hecha? De cadena de carbono, de celulosa. Y entonces el carbono en su digestión, ¿qué es lo que hace en sus flatulencias? Liberarse y pasar a la atmósfera. Y es un ciclo. Y el carbono no es culpable de nada, porque el carbono son 400 partes por millón. El mayor gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Y John Clauser, que antes lo nombrabas, John Clauser se ríe del panel intergubernamental del cambio climático diciendo: os habéis olvidado del agua, os habéis olvidado del vapor de agua, de las nubes, que son el 95% de los gases de efecto invernadero, pero que no obstante los gases de efecto invernadero son solo un 1,3% de todos los gases que hay en la atmósfera y que el oxígeno es el más abundante. Y por lo tanto el CO2 es insignificante. El CO2 es un 3% del 1,3% que son los gases de efecto invernadero, pero es que a la vez el CO2 humano es un 3% de ese 3%, pero es que a la vez Europa es un 10% del total de lo que hay en el mundo emitiendo gases y es la única que se está preocupando por esto. Pero además la agricultura falsamente le dicen que es un 10%. El asesino el criminal de la Organización Mundial de la Salud, porque es un criminal, lo sabéis que este hombre en su país, en Etiopía, pues tenía delitos de ser ministro y haber atentado contra su población, y lo tenemos ahí, de Organización Mundial de la Salud, ni más ni menos, a un criminal, a un asesino, lo tenemos ahí. Bien, pues este señor no sé qué barbaridad ha dicho, yo no me acuerdo, pero más del 10% ha dicho. Bien, tenemos un saldo positivo con la atmósfera, porque somos plantas, porque nuestras plantas crecen con el carbono, lo captan a través de la fotosíntesis y crecen gracias al carbono, luego lo van captando, se lo van quedando, y cuanto más CO2 haya en la atmósfera, más plantas tenemos y así es como se va regularizando todo el planeta. Luego todo esto es una barbaridad y es una gran mentira. Bien. La acción por el clima. Ahí tenemos a los de la religión del clima. Estos señores, pues efectivamente, piensan que el CO2 es el culpable de todo y, de hecho, el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, lo que dice es que hay que conseguir la neutralidad de las emisiones de CO2 de aquí al 2050. Eso es lo que quieren conseguir, la neutralidad, que no haya ninguna emisión. Tela marinera, ¿no? Bien, pues con eso de acción por el clima, a nosotros nos están metiendo los ecoregímenes.
A nosotros nos están diciendo que no haremos, a nosotros nos están diciendo que dejemos cubierta vegetal. La cubierta vegetal no solamente tiene fauna útil, también tiene la fauna inútil, de tal forma que las plagas se multiplican. Y no podemos quemar, ya veréis cómo nos prohíben, ya nos lo prohibieron y gracias a nuestras manifestaciones se volvió a reconsiderar, pero nos prohibirán el que quememos, cuando resulta que lo que estamos haciendo es devolver el carbono de las plantas a la atmósfera. Nuestras plantas lo captaron de la atmósfera, es un ciclo, lo hemos dicho. Bueno, pues no quieren que quememos. Y por último, tenemos la vida de ecosistemas terrestres, y aquí es donde viene esa ley de restauración de la naturaleza, que también entró de forma fraudulenta en nuestras vidas. Esta ley fue rechazada en la Comisión de Agricultura. Esta ley fue rechazada en la Comisión de Medio Ambiente. Por cierto, se me ha olvidado una cosa cuando hablábamos del Green Deal. Hay un informe del Centro Común de Investigación, órgano científico de la Unión Europea, que les advertía a la Unión Europea mediante un informe que si se aprobaba el Green Deal, se abandonaría un 20% de las explotaciones ganaderas y agrícolas en Europa. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si resulta que tú pones restricciones a la agricultura se vuelve menos competitiva. Si es menos competitiva, terminan venciéndonos los de fuera. Si nos vencen los de fuera, está ocurriendo lo que está pasando, nosotros abandonamos. Y eso iba a perjudicar no solamente a la agricultura, sino también a la atmósfera. ¿Por qué? Porque los productos iban a venir desde terceros países en barco contaminando. ¿Es lógico? Claro que no es lógico. El informe no solamente es científico, es de lógica. Bueno, pues el señor Frans Timmermans, que entonces era el vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea, lo que ahora ha pasado a ser Teresa Rivera, tela marinera, si este era malo, Teresa todavía va a ser peor. Bueno, pues este señor escondió el informe en un cajón para que se votara en la comisión, digo, en el Europarlamento, el Green Deal, y saliera aprobada. Y salió aprobado sin que los europarlamentarios conocieran este informe. Se aprobó de forma fraudulenta. Ese informe lo tengo yo en mi ordenador, en inglés y en español. No está en la red. Me lo pasó directamente una eurodiputada, no voy a decir el nombre, al cual se lo pedí y me lo pasó. Y lo tengo yo. Bien. Sigamos. Estábamos que el Green Deal se aprobó de forma fraudulenta y también la ley de restauración de la naturaleza. ¿Cómo? Pues ya sabéis que fue rechazado en las dos comisiones, que a pesar de eso el señor Frans Timmermans dijo que tenía que pasar al Europarlamento a ver si seguía el trámite pertinente de enmiendas, y a pesar de que el señor Norbert Links, que era el comisario de Agricultura, le dijo que eso no podía ser así porque si le afectaba a Agricultura y le afectaba a Medio Ambiente y ambos dos lo habían rechazado, ¿para qué narices se iba a votar en el Europarlamento? Se votó en el Europarlamento y salió aprobado por un solo voto. Pero el Partido Popular Europeo, hubo 20 eurodiputados que no fueron a la votación. Pero luego viene la segunda, cuando ya se han hecho todas las enmiendas y tal, y va a aprobarse. Bueno, pues ahí se aprobó por 13 votos. Pero hubo 20 votos a favor del Partido Popular Europeo. Creo que fueron 32 que no acudieron a la votación de la marinera. Y luego hubo 10 abstenciones, y gracias a eso salió aprobado la ley de restauración de la naturaleza. Pero aún así faltaba otro trámite, y ese trámite era conseguir el 65% de los países, perdón, no, en los 2/3 de los países europeos, es decir, una mayoría cualificada, y 65% de la población europea. Eso no se conseguía y estaba paralizada la ley. Volvieron a hacer la votación y, curiosamente, Austria, que su primer ministro, o sea, el gobierno, no quería aprobar la ley, su ministra de Medio Ambiente votó a favor de la ley.
Y gracias a ese voto salió para adelante esta maldita ley de restauración de la naturaleza que va a afectar un 40% de la superficie agraria española. Con todo esto lo va a suponer hasta el 2050, eso sí es verdad. Va a ir lentamente, el 20% se va a salir hasta el 2030, hasta el 2040 va a ser el 50% y al 2050 el 90%. Bien, y vida en ecosistemas terrestres, estábamos en ello, también está ahí la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, por el cual se pretende tirar barreras fluviales, le llaman así ellos, obsoletas. El mero hecho de que sea obsoleto es simplemente que ha vencido la utilidad, efectivamente, la empresa que la explotaba, entonces en lugar de volverla a licitar, lo que hacen es retirarla. Y entonces, pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos en Capilla, en el río Mijares, la presa de los Toranes, que tiene, pues, son 19 metros de altura, y bueno, pues la verdad es que es una presa ya interesante, ¿no? Porque normalmente lo que tiran son azudes, pero también están tirando presas. Ya van más de 20 y tantas presas derribadas. Y para que veamos el tema, sigue para adelante. Esto es el 2021, España, 108. Fijaros el resto. ¿Vale? Sigamos. Esto es el 2022, España, 133. ¿Visto? O sea, que somos los que más barreras fluviales estamos derribando. Pero lo más grave, por ejemplo, Alemania solamente ha tirado 6. Polonia solamente ha derribado 5. Portugal solamente ha derribado 9. Pero Italia, Rumanía, Grecia, 7 países europeos no han derribado ninguna. Y nosotros, más que nadie. Y todo esto afecta a agricultores que ese azud, que dicen, es que es un pequeño azud, ese azud iba a una acequia y esa acequia va a regar unas tierras y esas tierras se quedan sin regar. Eso es lo que están haciendo aquí, que dicen que es bulo. Dicen que es bulo. Así me lo dijeron a mí en La Sexta, que fui ahí a La Sexta Explica y expliqué esto. Pues los datos están en el Ministerio de Transición Ecológica, allí están los datos de lo que se está derribando, o sea que no me invento nada, y concretamente esto es de Dam Removal Europe, que es una organización europea que contabiliza y lleva el tema del derribo de presas a nivel europeo. O sea que esto no es un invento, esto es real, esto es verdad. Sigue para adelante y termino, porque mira, como resulta, esto ya no lo voy a explicar, si hay tiempo luego lo explico, esto es la criminalización que se está haciendo de los fitosanitarios. Los agricultores, pensaba yo que íbamos a morir por el tema de los acuerdos comerciales internacionales y esa competencia desleal que nos llevaba de fuera, pero como resulta que con las importaciones nos están llegando plagas exóticas, que aquí no existe la lucha biológica apropiada y nos están prohibiendo fitosanitarios, concretamente en España llevan ya el 58% de los fitosanitarios prohibidos, cuando la estrategia de la granja a la mesa decía que teníamos que prohibir el 50%, ya lo hemos superado. Esa ley de uso sostenible de los fitosanitarios fue paralizada por Ursula von der Leyen porque nosotros estábamos en las calles. Bueno, pues a pesar de que nosotros ya hemos cumplido a través de este índice, que digo no lo voy a explicar, pero el que esté interesado se lo explico, porque están prohibiéndolos por índice, no porque sean tóxicos, porque para que sean tóxicos ya está la EFSA. Cuando la EFSA le da un registro a un producto es porque a la dosis de empleo y con los plazos de seguridad apropiados, ese producto no es dañino absolutamente ni para el medio ambiente, ni para la salud de las personas, ni para la salud de los animales. Y cuando se habla de la salud de las personas, es la salud del aplicador, no del consumidor, que le llega 0,01 miligramos por kilo, que es una parte por cada 100 millones de partes. Sí, 100 millones de partes. O sea que es una barbaridad. Esto te sale tirando un porro a un embalse, hacen el análisis del embalse y te sale que ahí hay cocaína o marihuana o lo que sea el porrito este. ¿Vale? O sea, que es una barbaridad lo que están haciendo con los fitosanitarios, diciéndote que te vas a morir porque estás comiendo fruta que ha sido tratada con fitosanitarios, cuando resulta que yo que trato a 1 litro por cada 1000 litros, 1 por cada 1000, esa es la dosis, 1 a 1000, la otra es 1 a cada 100.000 millones,
¿vale? Pues a mí no me pasa nada, ¿qué narices le va a pasar al consumidor? ¿Vale? O sea, que ya está bien de tonterías. Bien, pues no voy a parar aquí, si luego ya en el debate hay más cosas, porque creo que me he pasado. Gracias. Bueno, después de esta descripción de mis compañeros, una descripción perfecta yo a mí me queda solamente hacerme una pregunta, ¿no? Porque aquí, claro, yo no puedo entender que pueda haber un interés diferente en la población a que el sector primario y la agricultura siga siendo competitiva y siga sacando productos, ¿no?, para la población. Porque, claro, ¿a quién atiende estos intereses? ¿Qué intereses hay detrás, verdad? ¿Qué intereses hay detrás? Porque la población no puede tener este interés, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En primer lugar, para no caer en un idealismo, que aquí no hay problemas estructurales de verdad, hay problemas, como digo, estructurales de la propia evolución tecnológica, en el cual, bueno, está eliminando a muchas personas del campo. Esto ha pasado, lo podéis ver, por ejemplo, la película de las uvas de la ira, cómo los tractores echan a esos aparceros que estaban llevando las tierras, ¿no? Pero hay una diferencia con lo que está pasando hoy. Esta mecanización del campo no es la que está echando a los trabajadores, sino la que está sirviendo como solución porque no hay mano de obra en el campo, producto, sobre todo, por esta política y por esta legislación estatal. Una legislación estatal que, vuelvo a repetir, no atiende a los intereses de la población. Porque aquí no somos el sector primario no es el único interesado, es toda la población, como estoy diciendo, porque aquí los damnificados somos todos, los empresarios, los que llevamos directamente el negocio y los consumidores. Los consumidores que van a ver que van a entrar productos, como has dicho, de peor calidad. Unos consumidores, además, que llevan dentro de esta política, de esta agricultura moderna y con estos fitosanitarios, ya en lo último que has dicho, estos fitosanitarios, como puede ser el glifosato, que lleva, ¿cuántos años puede llevar el glifosato en la agricultura moderna? ¿70 años? Sí, unos 50, 70 años, sí. Yo creo que el nivel de vida y la esperanza de vida es bastante buena actualmente. Yo creo que hemos superado cualquier época histórica, por lo menos desde que hay registros, y yo creo que no hay problema. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa? Cristina hablaba de los problemas globales, y es que evidentemente todo esto viene impulsado por la ONU. La ONU es una organización mundial y todo ente político, para justificar su existencia, necesita un enemigo y necesita un problema, y un ente político global necesita un problema global y un enemigo global, y si no existe se lo inventan. Y yo creo que en muchos casos o se lo inventan o lo magnifican o lo amplifican hasta tal punto que está fuera de la realidad. Por ejemplo, el cambio climático del que habéis hablado. El cambio climático se asienta o se sirve de una teoría que lanzó un científico llamado James Hansen, haciendo un paralelismo con el planeta de Venus, ¿no? Y Venus parece ser que es un planeta por cercanía del Sol y otros factores, tamaño, que se asemeja bastante con el planeta Tierra y que podría albergar vida, pero no alberga vida. Y como se parece a la Tierra tanto, pues como han visto que hay mucho CO2 en su atmósfera, pues
el problema es el CO2. Pero aquí vuelvo otra vez a la arbitrariedad. Es que Venus tiene más diferencias con la Tierra. Tiene más diferencias que con la Tierra. Por ejemplo, su rotación. Un día en Venus dura 250 días terrestres. Por tanto, no crea un campo magnético suficiente como para frenar las radiaciones solares. Por tanto, no hay agua. Y el agua es el mayor reservorio de CO2, no los árboles. Por mucho bosque que plantemos, aquí lo principal es el agua y los océanos. Y la Tierra tiene la característica de tener mucha agua. Es un planeta que en vez de ser el planeta de Tierra debería ser el planeta acuoso y el gran reservorio de los océanos. Pero claro, según la teoría, esta falsa premisa ellos ya a partir de ahí empiezan a edificar esa teoría en la cual, pues bueno, hay más CO2, genera más calor, se derriten los casquetes polares, se reduce el efecto albedo, por tanto no salen los rayos infrarrojos, genera más calor, el agua se evapora, el vapor de agua también contribuye a generar más calor, que por cierto, hablando del vapor de agua, poco se habla de un volcán que estalló en el año 2021, que se llama Lunga Tonga, que fue la mayor explosión de la historia reciente, por lo menos del siglo XXI, por lo menos desde el volcán Pinatubo de filipino en el año 91, que es un volcán submarino, por eso no ha habido mucha trascendencia en los medios de ese volcán. Y a diferencia de los volcanes tradicionales, que sueltan azufre y todos esos gases, incluso pueden generar un invierno climático, este era submarino y soltó agua, vapor de agua, a la estratosfera. Y esa es una de las causas que ya se han encargado muy bien de negar, aunque en principio dijeron que era una posibilidad, de que el calentamiento que estábamos sufriendo estos últimos años en la temperatura global, ya estamos viendo este año que están diciendo que es el año más cálido desde que hay registros, pues tiene que ver mucho con el Lunga Tonga. Pero los científicos se han encargado de negarlo, porque no aceptan que haya una causa natural, un ciclo que sea producto de algo natural. No, tiene que ser todo de origen antropogénico. Que sea el vapor de agua. Que sea el vapor de agua. Y que sea el vapor de agua. Pero fíjate que hay un artículo de 2013 de un estudio que ya avisaron de que el vapor de agua, producto de la actividad humana, que se crea un vapor de agua, producto del calor que crea la actividad humana, en la estratosfera, ese vapor de agua aumentado crea o genera más cambio climático. Eso, en 2013 lo dicen, pero cuando se trata de que la causa es el Lunga Tonga, lo niegan. Entonces, pues sí, yo creo que aquí hay intereses que sesgan la información, crean una propaganda, en este caso a nivel desde un punto de vista climático, que me parece que es clave para todo, porque es clave, y además le sirve como problema global para justificar un gobierno mundial que ha comentado antes Cristina. Entonces, pues eso, en principio, si quieres, abrimos un poco el debate, ¿verdad? El debate, sí. Que digan... No, pero... Ah, bueno, vale. Si queréis continuar un poco, porque... Sí. ¿Hasta qué hora tenemos? 20 minutos. Bueno, pues entonces voy a seguir yo. Mejor preguntas. No, entonces voy a seguir yo. Porque no había terminado. Creía que iba a poder volver a intervenir. Bueno, voy a ir ahora al interés, ¿verdad? El interés. Aquí hemos hablado y ha puesto el amigo Víctor una pirámide en la cual hay unas élites que parece que están arriba y controlan todo, y una jerarquía, una base, y los de arriba controlan y generan. Pero a mí, yo tengo que matizar aquí un poco, porque para mí la clave es el Estado. Aquí lo principal es el Estado. Si no hubiera Estado, un Estado capaz de controlar per se, porque un Estado es un ente político, una máquina de poder, que tiene una supremacía sobre los cuerpos sociales.
Y a través de esa supremacía, producida por un monopolio de la violencia, las Fuerzas Armadas pertenecen a ese ente de manera unívoca, se empiezan a edificar diferentes monopolios que sirven para controlar a toda la población y crean una actividad legislativa que atañe a todos de la misma forma, y hay unas Fuerzas Armadas que hacen cumplir esas leyes. O sea, eso todos lo conocemos porque hemos nacido en ello y vivimos en ello. Y esas entidades políticas, económicas, financieras, se sirven de ese Estado. Si no fuera por ese Estado, por esa capacidad estatal de controlar a la población, no tendrían esa capacidad de controlar. Entonces, para mí la clave es el Estado, y para mí la clave es controlar el Estado. Un Estado que atiende, es cierto, a intereses, un Estado que atiende a intereses supranacionales, que no atiende a los intereses nacionales de la nación gobernada, de los gobernados, atiende a intereses supranacionales. Entonces, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo logramos que los intereses políticos sean los nuestros, los de la nación? ¿Y por qué? Bueno, pues desde mi punto de vista existe una estructura de poder. Antes he hablado con Cristina, hay unos hilos, esa estructura de poder desde un punto de vista amplio, pues los medios de comunicación mismamente están estructurados y están hilados, vinculados con esos poderes financieros, ¿cierto? Para salirme un poco ahora del Estado, para decir lo que ellos quieren. Si es que ahora te vas a una noticia al país y te vas a otra al mundo, sobre todo en estos temas donde hay un consenso, y es que no difiere prácticamente una palabra. Les llega el teletipo de las agencias de información, que son las que controlan esos poderes directamente, y aparte también a esos periódicos para que les hagan caso, y simplemente la reproducen. Pero también, a nivel político, controlar a una o dos o tres personas, controlas a todo el espectro político. O sea, hay una cooptación política, de los puestos, de los cargos políticos, por parte de los partidos estatales para controlar, no para controlar, o para que la población no tenga control y lo puedan tener otros entes superiores, económicos, financieros, o los mismos políticos que también se crean sus cortijos y sus corruptelas, no nos olvidemos. Entonces, ahora estamos en una partidocracia, y en esta partidocracia pues hay unos caudillos de partido que eligen con unas listas quiénes van a figurar en la lista, quiénes van a ir al Parlamento, y ahí simplemente se establece una cadena de favores, una relación de ordeno mando, en el cual yo te pongo en esta lista, tú me obedeces, y si quieres que te vuelva a poner en la otra lista, me has de obedecer, porque si no, no vas a volver. Entonces aquí, a partir de los intereses se explica el mundo. Y el interés está vehiculado de esta forma. El interés es el parlamentario que tiene que obedecer a su propio jefe de partido, y ese jefe de partido que está en las alturas del Estado y que se beneficia ya fuera del Estado de esos organismos internacionales financieros que le benefician de alguna forma. Por ejemplo, a Teresa Rivera ahora la han beneficiado poniéndola en la Unión Europea para decir exactamente lo contrario a lo que venía diciendo ahora. Porque estaba hablando de que hay que quitar todas las centrales nucleares y desmantelar las centrales nucleares en España, porque para España parece ser que conviene que no haya centrales nucleares, pero llega a Europa y ahora dice que tiene que haber centrales nucleares. Entonces, pues eso, ¿a qué intereses obedecen? Pues al interés de quien les pone ahí, de quien dependen, de quien le paga. Eso es. La población, ¿dónde está la población? La población no está en la política, la población está fuera de la política. Y a la población, como mucho,
para tenernos callados y para de alguna forma justificar lo que hacen en cierta medida o que estemos callados, lo que nos hacen es intoxicarnos con guerras horizontales, lo comentaba antes fuera de micro con ella, con Cristina, con guerras horizontales, guerras entre nosotros, ideologías, que si socialismo, que si PP, y al fin y al cabo nos tienen entretenidos con eso mientras ellos tranquilamente campan a sus anchas. Así que bueno, yo creo que es importante tener en cuenta esto, porque está muy bien conocer la descripción de lo que está pasando, pero a la hora de atacar, hay que poner el punto de mira, y en el Club Bilderberg a mí se me hace difícil atacarlo, porque yo no sé cómo voy a ir al Club Bilderberg a una metralleta, voy y los mata a todos, no. Soros no entra en Hungría, ni Rusia deja que entre esto. ¿Por qué? Porque el dueño del Estado, el Estado no deja que entren esas personas. El Estado es clave. Si tienes el poder del Estado y tienes la voluntad de que esta gente no tenga influencia, como puede pasar en Hungría, o puede pasar en Rusia y en otros países del bloque de los BRICS, pues China, pues entonces podrás hacerlo. Y yo creo que la población en general estamos interesados en que el campo no muera. Y creo que si controlásemos el Estado, podríamos hacer frente a esa gente, a esos poderes, porque si no, yo creo que no hay otra manera. Voy a seguir porque has hablado de los sindicatos también, los sindicatos agrarios, mal llamados, porque son organizaciones profesionales agrarias, las OPAs. Volvemos al interés. ¿Cuál es el interés de las OPAs? Representar, llamémosle, a sus afiliados agricultores. Pero si tienen un negociazo, pero en las OPAs y posiblemente seguro, vamos, pasa con UGT, con comisiones obreras, y no solamente es la subvención estatal, que reciben, eso es lo de menos, es el chocolate, el loro. El mayor beneficio son todos esos servicios que a costa o gracias al Estado, a la legislación del Estado, todos esos beneficios que tienen, por ejemplo, los cursos de formación. Yo, personalmente, me acuerdo cuando salió esto de los riesgos laborales y de que teníamos que empezar a contratar o sea, que las personas que íbamos a contratar tenían que tener una charla y un montón de cosas, de papeles y demás, y teníamos que tener unos conocimientos en cuanto a riesgos laborales, pues nos hicieron un curso lo primero que hicieron fue un curso de formación. Y el muy cara dura del que nos hizo el curso de formación casi nos hizo darle las gracias porque no teníamos que pagar ese curso de formación, porque lo había subvencionado Europa. Hombre, o sea, vamos a ver, dame una hoja para descargarme de los riesgos laborales, yo se lo doy al trabajador, que el trabajador lo vea, me lo firme y él ya tiene los conocimientos, pero a mí no me vuelvas loco. Después de esto, crearon ya están creadas, pero impusieron al campo unas empresas de riesgos laborales en las cuales había que pagar anualmente si querías tener a trabajadores. Y estamos pagando esas empresas para tener trabajadores 15 días al año, 20, no mucho más. Y estamos pagando para que vengan a dar una charla, que no dan ninguna charla, simplemente van allá, les dan unos papeles a los trabajadores, lo firman y hasta luego. O sea, es un simple trámite, a ellos les da igual que sepan o se enteren los trabajadores cómo tienen que coger el racimo de uva para cortar, simplemente es un simple trámite por el cual cobran dinero. Y aquí hay una colaboración público-privada
que en mi opinión son empresas satélite del Estado que lo que hacen es mermar, esto es un ejemplo de cómo se merma la producción y un producto nacional, y crean un agravio comparativo con productos que vienen de fuera, como puede ser los acuerdos que está habiendo ahora con Mercosur, las naranjas de Sudáfrica o los olivos de Marruecos o lo que sea. Una alimentación que viene en barco y va a venir en peor calidad, hay que cogerla más verde. Además, como ya han comentado, vienen sin las exigencias que nos ponen a nosotros, y es todo un sinsentido. O sea que, por último, quiero hacer un paralelismo o dibujar, para terminar de convenceros, si aún no os he convencido, dibujar de cómo sería, dibujar en vuestra mente, cómo podría ser el campo de español de aquí a un futuro distópico, porque parece que vamos a eso, en el cual, bueno, el paralelismo se me ocurre que puede ser Detroit. En Detroit, la ciudad de Detroit, dependiente de un modo de producción, en este caso del sector del automóvil, esas empresas, principalmente Ford, General Motors y Chrysler, deslocalizaron su producción y empezó a perder población. Se empezó a perder producción y empezó a decaer la población drásticamente. Hoy se ha perdido prácticamente el 75% de población en esa ciudad. La producción fija la población y fija una población, en el caso agrario, autóctona, que fija también una cultura y una tradición. Es fundamental para la sociedad también en ese sentido que exista la producción agraria, porque si no, ¿en qué se va a convertir España? Si ya estamos por debajo del 18% de la población rural, imaginaos, apenas va a haber población rural. Las tradiciones, el equilibrio entre el campo y la ciudad se va a descompensar, va a reinar definitivamente la ciudad, va a reinar con la ciudad y con los urbanitas, y lo siento por si aquí hay gente de ciudad no se sienta ofendidos, pero es ese ecologismo y ese animalismo Disney. El campo español, como Detroit, va a quedar abandonado, fantasma, va a tener una apariencia fantasma. Ahora vais por España, crucéis España entera, y la mayor parte del paisaje está hecho por los agricultores, por nosotros. Y es un paisaje, uno le puede gustar más el paisaje olivar, otro el de la viña, otro el secano del cereal, pero todo paisaje, te guste más o menos, evoca orden y civilización, y no abandono, que es lo que va a provocar esas fincas abandonadas con matorrales descuidadas en uno de los casos, porque en otros de los casos otras fincas van a ser sustituidas por, como aquí han comentado, por esas renovables, ¿no?, que ya están siendo sustituidas, y vamos a ver un mar azul de placas que se dibuja, o molinos de viento. Entonces vamos a un paisaje totalmente diferente, sostenido por una ideología urbanita, woke, y vamos a un mundo distópico, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, pues, no sé, esta es mi intervención. Muchas gracias por vuestras intervenciones, y ahora tenemos 10 minutos para preguntas. Así que si tenéis alguna pregunta, por favor, preguntas, no opiniones, ¿eh? Una pregunta es una frase con interrogación que no tiene nada que ver con las opiniones que puedas dar tú, ¿vale? Así que, bueno,
Un micrófono, hay por aquí. Ponte de pie si quieres para que buen se sonido se esta oiga. sala. Una pregunta. Antes habéis hablado de la enorme diferencia que hay entre la reacción de vuestros compañeros agrícolas en el resto de Europa, que es mucho más anónima y grande, y aquí se ha tardado mucho más. ¿A qué creéis que se debe eso? Bueno, esa respuesta es complicada. Yo creo que aquí en España los sindicatos o OPAs, organizaciones profesionales agrarias, es el lugar de Europa donde más atadas están a los gobiernos y a las administraciones en general, porque no solamente tienen las subvenciones que les corresponden como organización de carácter profesional, sino que además tienen convenios con la administración. Si tú ahora mismo tecleas en Internet convenio de Asaja con la Diputación de Castellón, por ejemplo, o Diputación de Lérida, o Diputación, la que te dé la gana, la Diputación que te dé la gana, verás cómo hay convenio y que ese convenio siempre está por encima de los 50.000 euros. Entonces, claro, ¿y por hacer qué? Pues lo normal es que por explicar la PAC, que luego no pasan explicándola por ningún sitio. Luego, por ejemplo, allí en la Comunidad Valenciana, pues la Unió de Llauradors, que pertenece a Unión de Uniones, pero que allí sí tiene carácter, sí está reconocida su interlocución, pues tiene una charla anual que la dan los ingenieros de Libia, Instituto Valenciano de Agricultura, y que son de la Generalitat Valenciana. Luego, si son de la Generalitat Valenciana, ¿qué hace la Unión metiéndose ahí? Pues lo que hace es cobrar dinero, no hace otra cosa. Entonces, cuando tú dependes tanto del dinero de la administración, no tienes socios, pero sí que tienes sedes y sí que tienes empleados, para mantener esos empleados y mantener esas sedes no te queda otra que ser dócil. Entonces, si nuestros sindicatos, OPAs, organizaciones profesionales agrarias, no nos movilizaron, al final, ¿cómo saltó? Saltó a través de los independientes, mientras que en los demás países europeos fueron las organizaciones agrarias las que sacaron a los agricultores a la calle. Luego, salir los independientes... tenemos que estar muy mal y sobre todo salimos porque vimos que en Europa estaban en la calle, pero que aquí no nos sacaban las organizaciones agrarias. Y yo creo que esa es la razón. Allí han levantado la mano primero. Por algo favor, al póngase respecto, de pie. Sí, Y alce bueno, la pero voz. es igual. Bueno, tiene ahí el micrófono. Es igual. Está bien, está bien. Buenas tardes. Primero dar las gracias a los ponentes porque nos han dejado muy clara o meridianamente clara la situación. Yo vengo de pesca y en esa mesa falta la pesca, sí. La pesca de bajura. Sí, es cierto. Porque ya, el sector primario es... ¿Qué? Además, Carmen, yo no tengo ni idea de pesca y tú lo sabes. Ya, bueno, pero yo tampoco sé de naranja. La cuestión, el sector primario es agricultura, ganadería, pesca, y luego habrá más subsectores. Lo que está pasando en el campo, y perdona, no es una opinión, es constatar, porque en pesca nadie ha podido decir aquí nada, porque no estábamos convocados para intervenir, y me veo en la obligación de hacerlo, aunque en otro evento pues puedan convocar a quien crean conveniente. La cuestión es la siguiente. Pesca tiene organizaciones pesqueras que son corporaciones de derecho público. Son cofradías de pescadores, que son el brazo ejecutor de la administración. En pesca está pasando exactamente lo mismo que en la agricultura y en la ganadería. Nos están poniendo cada vez más limitaciones, más sanciones, nos acosan porque quieren que desaparezcamos, pero la pesca de bajura. Habréis visto una noticia hace poco que al Golfo de Cádiz, al cerco, le van a retirar el 56% de la cuota del boquerón, pero no se la retiran a la pesca industrial o a los que están produciendo en terceros países, que son empresas españolas. La situación que está definiendo tanto Víctor como los compañeros, digo Víctor porque nos conocemos hace ya tiempo, es el mismo panorama, el mismo panel que tenemos en la pesca de bajura. La pesca de bajura es
cerco, arrastre y artes menores que faenan durante un día. Sus mareas son de un día, no son pesca industrial. Y se está destrozando y desmantelando al sector pesquero. Nosotros estamos sufriendo y padeciendo la situación. Somos una federación de ámbito nacional, interlocutores reconocidos por la Administración del Estado. No queremos asignaciones económicas porque no queremos ser súbditos de ningún gobierno de turno. Eso nos diferencia del resto. ¿Qué pasa con esto? Pues que tenemos nuestros primeros enemigos son los propios representantes del sector que están subvencionados por los gobiernos de turno, sean autonómicos como, por deciros, una organización de productores pesqueros recibe de la Junta de Andalucía cada año 200.000 euros, cada año, para los planes de producción. ¿En qué se gastan ese dinero? Pues yo no lo sé todavía. Yo sé que uno se toma botellas de vino de 700 euros. Con eso ya lo hemos dicho casi todo. Tenemos que revolucionar a la pesca, tenemos que dar estas charlas en ámbitos donde haya pescadores, porque la última que la Secretaría General de Pesca se ha permitido es mandar un borrador, que nos enteramos de pura casualidad, porque la Secretaria General estuvo en un congreso en Conil, de que se iba a modificar una extensión de la norma, un anexo, ampliando las mallas de las redes de trasmayo que pescan por las costas. Si tú amplías la malla y no puedes coger un pescado de 500 gramos, vas a coger uno de 1 kilo, no vas a poder pescar, porque es que te mueres de hambre. Pero aparte de eso, teniendo nosotros un gran problema de la invasión de algas asiáticas, Regulus o Camurae, ninguna administración pública ha tomado partido en hacer un plan de gestión o planes de acción para paliar esa invasión y que siga creciendo. Quiere decir que es un plan premeditado por la economía azul para que los caladeros de los pescadores sean inviables. Si a eso le unimos la cantidad de persecución a la que estamos sometidos, como en el campo, que viene la inspección pesquera cada 2 por 3, estamos sometidos a las limitaciones de captura. Un pescador artesanal solamente puede pescar en todo el año 2 atunes, pero la pesca industrial puede pescar todos los que quieran. Un pescador artesanal no puede incumplir una serie de requisitos porque la sanción que te cae es tan grande que se te quitan las ganas de seguir trabajando en la mar. Y además, perdona que me extienda porque es que yo creo que hace falta en este foro esos datos. Además tenemos otra cuestión. Si tienes una subvención para cualquier mejora del barco o lo que sea, si cometes una infracción, todo lo que hayas recibido de subvención 5 años para atrás, lo tienes que devolver con los intereses legales. Y 5 años después no puedes tampoco acogerte a ningún tipo de ayuda para mejorar las instalaciones del barco en pesca. Se está fomentando el turismo marinero, se está fomentando la acuicultura y hay estudios científicos hechos por médicos en en sus cátedras cuando hacen la cátedra, que acredita que consumir pescado de acuicultura es un veneno, por lo que consumen esos pescados para criarlo, con los antibióticos y la medicación, que muchos de los cánceres infantiles provienen de lo que comemos. Entonces, hay un doble mensaje, y tú sabes, Víctor, que nosotros estuvimos en el Congreso de los Diputados, hemos intervenido en 2 ponencias, en la ley de la cadena alimentaria y en la ley de pesca. Cuando yo expuse en la cadena alimentaria el problema de las importaciones y de que el origen se convertía español, en el momento que vende, la primera venta la hacen una lonja española, ¿saben lo que recibí a cambio? El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores manda un escrito a la presidenta del Congreso de los Diputados, que era Marichel Batet, para que retirase mi intervención del diario de sesiones del Congreso de los Diputados, porque no interesaba que la opinión pública escuchara lo que yo había dicho. ¿Sabéis lo que quiero decir? Por favor, la próxima vez que haya un evento,
convocar al sector pesquero para que también hable de la problemática del acoso y derribo que estamos sufriendo por parte de los gobiernos. Gracias por tu aportación. Bueno, en esta jornada están representados el mundo rural, los agricultores y gracias a la intervención que has hecho, pues también los pescadores. Así que muchas gracias por la aportación. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría preguntar más sobre la burocracia. Espera, un momentillo, te van a poner... A mí me gustaría preguntar sobre la burocracia que estáis sufriendo y que me hagáis una comparativa de lo que podía ser, a los más veteranos, la burocracia en el campo de hace 30 años con la burocracia de ahora, porque es totalitario. O sea, cuando hay un exceso de burocracia en cualquier sector, te hunde, porque te desespera, porque no puede estar trabajando lo que se tiene que estar haciendo. Un agricultor tiene que estar en el tractor, no en la oficina, y ahora se está más tiempo en la oficina que en el tractor. Ella ya, la que ha hablado de la pesca, ya ha dicho algunas cosas sobre lo que son las inspecciones y tal. Es una manera de acabar cínicamente con un sector. En lugar de decir claramente quiero acabar con vosotros, pues te van poniendo normas, leyes que son absolutamente imposibles, obstáculo tras obstáculo. Simplemente que me habléis de la burocracia. De que la burocracia, volviendo a los hilos que hay entre este poder político y estas grandes empresas, a las grandes empresas están encantadas. Yo estoy en el sector del vino y yo sé que las grandes bodegas, que cada vez van comprando más tierra, por cierto, no les cuesta nada ampliar un poco más. Si tienen que ampliar el trabajo burocrático, ya tienen un personal para ello, y si tienen que contratar a alguien más. Sin embargo, al agricultor, que está solísimo, por cierto, estamos solísimos, antes contábamos además con la ayuda de la familia, eso está cada vez más penado, eso se habla poco, la soledad del agricultor, la soledad del agricultor en el campo. Y yo creo que sí, que eso interesa a los grandes poderes, porque eliminan, nos matan de asco. La burocracia te mata de asco. Y al final, lo que has comentado tú es una especie de totalitarismo. Tú conoces a Dalmacio Negro y como hablaba de la máquina legislativa y normativa que es el Estado. Al final coluden o acaban conviviendo bastante bien esos poderes privados, grandes, oligarquías, con el poder estatal, porque el poder estatal está despolitizado. Estamos politizados los ciudadanos, todo es problema, hasta el medio ambiente, la identidad es cuestión política. Si yo soy hombre o mujer, eso ya es cuestión política. Todo está politizado. La nación es la nación política que llaman, es la nación politizada, estamos politizados. Y sin embargo, el poder político está despolitizado. Ahora es un organismo burócrata que ya mismamente es hasta algo orgánico del propio Estado, que es una máquina de hacer leyes normativas. Entonces, la Agenda 2030 abre un abanico tremendo también al Estado, de burocracia, de leyes y de normas, porque crea unos problemas nuevos que al Estado le viene muy bien. Por eso yo también, bueno, Cristina decía, quizá en otro contexto, que era un Estado fallido. Yo creo que el Estado está funcionando a pleno vapor. Es cierto que los países y los Estados nacionales, pues ya no sale, la voluntad de poder ya no sale de ellos, ya no sale de las oligarquías nacionales, pero es cuestión de oligarquías y de burguesías. Ha cambiado el poder económico, ya no está en las naciones, ahora está fuera, pero el Estado sigue funcionando y eso es lo que tenemos que entender. El Estado sigue funcionando a pleno vapor. Entonces la burocracia, pues... Y la burocracia, sobre todo, lo que busca es el control total, ¿no? O sea, que concretamente ahora se han inventado un cuaderno digital. O sea, nosotros tenemos que entrar en Internet y poner allí qué hacemos cada día. Si antes solamente con el cuaderno de campo nos controlaban, tampoco podían controlarlo, porque el cuaderno de campo era algo que tenía que presentar yo si me lo pedían, si no, no. Pero sí que tenía ahí pues, todos los tratamientos fitosanitarios. Ahora también tiene todo el tema de fertilizantes, porque quieren controlar la fertilización. O sea, quieren reducir la fertilización y a menor fertilización, menos producción.
Y luego ya no te quiero decir yo cuando hay una ayuda. Cuando hay una ayuda, cuando tú ves los papeles que tienes que rellenar, renuncias a la ayuda, ya no los rellenas. Y eso, yo que tengo cierta preparación, me imagino, bueno, yo estoy en una asociación y muchos me preguntan, oye, Víctor, ¿esto qué? ¿Esto qué tal? Joder, es que es un lío, ¿sabes? De papeles impresionante para que no cobres, no es otra cosa. Y ya no te digo yo, los ganaderos para el tema de las vacunas, para el tema del lobo, o sea, que a un ganadero se le come alguna pieza el lobo, y tela marinera, la de papeles que tiene que rellenar para poder cobrar eso, y luego tiene que llamar también a un veterinario que vaya a ver el animal, si el animal está enfermo, pues ya no cobra, tiene que estar el animal perfecto, pero si resulta que son todo huesos, como ya no puede inspeccionar eso, no cobras, y si encima no aparece el animal tampoco, y tal. O sea, con el tema del lobo es la leche ya también lo de la burocracia. Es decir, que efectivamente se nos está comiendo la burocracia a unos señores que vivimos en el mundo rural y que muchas veces no nos llega ni internet. Una última pregunta, porque ya nos falta tiempo. Hola. No, solamente la última, porque ya vamos mal de tiempo, ¿vale? Bueno, daros las gracias, por supuesto. Teniendo en cuenta que los datos oficiales de la Unión Europea dicen que en los últimos 15 años han desaparecido 5 millones de agricultores de menos de 5 hectáreas en Europa, teniendo en cuenta que en España se suicidan 10 personas al día, ¿tenemos datos de cuántos de esos suicidios tienen que ver con agricultores? Gracias. Solamente conozco datos de Francia, donde efectivamente el colectivo que más se suicida es el de los agricultores, el del sector primario. Aquí en España ese dato no lo tendrás. O sea, lo de los suicidios no quieren saber nada, cuando resulta que es un país donde existen muchos suicidios. Pero aquí no hay estudios. Pero en Francia sí lo hay. O sea, si tú lo buscas en Internet, en Francia hay esos estudios, y efectivamente el sector primario en Francia es el que más suicidios tiene. Bueno, pues gracias, y vamos a tener 10 minutos de descanso, pero antes vamos a hacerles entrega de un detalle de la organización a los ponentes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bonito. Gracias. Bueno, pues damos 10 minutos de descanso. Al final hay una mesa con libros que han escrito algunos ponentes, y podéis adquirirlos al final, al fondo. Y después continuaremos con el siguiente tándem, donde hablaremos de la libertad de pensamiento como expresión de la salud mental.